Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí un grupo de amigos para conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y bueno, pues recuerden que siempre estamos disponibles en las principales plataformas de distribución de audio y de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras. Y también en el sitio web de Caracol Radio. Bueno, quiero darle la bienvenida, aunque hoy no estamos completos, a la bella Emilia Falcao, la Lucho Díaz de la educación Restrepo. Emilia, bienvenida. O únicamente tendríamos es que Ah, abrir el buenos micrófono. días, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues como siempre, feliz de estar aquí con una invitada muy especial. Y sí, no estamos completos, pero ya Jole se encargó de que no nos hagan tanta falta porque arrancó el bullying detrás de cámaras incluso. Sí, sí, totalmente. Ya. Entonces, desde Cajica, Cundinamarca, don Jole Restrepo. Jole, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Acá en los controles de la Sí, transmisión, esto está Estamos bien conociendo cómo interesante. funcionan nuevas formas. En la consola, Jole Restrepo. Bien, acá felices de estar grabando y bueno, con un poquito de frío acá en Cajicá y en Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. bueno, muy bien. Listo. Y quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro, Santander, cuna de la libertad de América. Hoy no nos acompañan Santiago Pinzón Galán, quien se le presentó un inconveniente de última hora, lo mismo que Mauricio Jaramillo, que está acompañando ahora a un familiar, en este momento al médico, pero todo va a salir muy bien, le mandamos la mejor energía. Bueno, les cuento entonces de nuestra invitada. Ella es, y la reconocen en la industria como una conferencista, es graduada de la Escuela de Negocios INALDE, allí realizó su MBA, es especialista en Marketing Management Partner, en Datagram, es fundadora de Park for Dogs, después le preguntaremos que nos cuente un poco de eso. Cuenta con más de 13 años de experiencia profesional en el crecimiento de negocios digitales, en la comercialización B2B, en Solutions as a Services, en Customer Access y transformación digital para diversos clientes corporativos y startups de tecnología. Actualmente es la gerente regional de expansión en Sudamérica para DIL, una startup que está hiper creciendo. Se ha enfocado y ya nos va a contar ella mucho más sobre esta empresa, pero les cuento un dato. DIL nació a finales de 2018 y acelerada por Y Combinator, es una de las pocas empresas del mundo que ha pasado de cero a más de 1.000 millones en su evaluación en poco menos de 2 años. Así que es un unicornio reciente. Y les cuento además, Natalia es exjugadora de voleibol y artista amateur. Nuestra invitada, como ya les adelanté con el nombre de pila, Natalia Jiménez. Natalia, bienvenida. Víctor, muchas gracias. Mi bio me hace mostrar mi perfil diverso, pero nada, muy contenta de estar con ustedes hoy y de acompañarnos un rato y bienvenidos a todos. Bueno, Bueno, perfecto, Natalia, Natalia. bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Natalia, pues yo creo que la primera pregunta es un poco que nos cuentes acerca de DIL, exactamente cómo es que se vuelve tan atractiva para lograr tener esa evaluación. ¿Cuál es esa apuesta o propuesta que ha generado ese impacto en el mercado? Claro. DIL nace en 2019, prepandemia, y nace un poco entendiendo que cada día pues hay menos fronteras, la digitalización está volviendo el mundo mucho más plano
Y eso está haciendo que muchas personas, muchas compañías nazcan de manera descentralizada. Entonces, se crea la compañía con el objetivo de ayudar a cualquier empresa a poder contratar y pagar talento desde cualquier parte, hacia cualquier parte, que es algo que tradicionalmente es extremadamente complejo, demorado, costoso, burocrático, entre muchas otras cosas. Entonces de ahí nace, pero entonces claro, llega la pandemia y lo que sucede es que las pocas empresas que trabajaban remoto o virtual, pues se volvieron todas. Y todas las compañías de un momento a otro se dieron cuenta que esto era posible, que no era un mundo imposible, y se dieron cuenta además que era una ventaja estratégica, poder contratar a cualquier persona en cualquier parte, darle beneficios a sus empleados que se movieran de una ciudad a otro, de un país a otro. Y aquí es donde Deel pues empieza a crecer exponencialmente. Y lo que hoy en día hacemos y nos dedicamos es darle la posibilidad a cualquier compañía, no importa si es pequeña, grande, mediana, a poder contratar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces estamos en más de 150 países, somos líderes globales en contratación internacional y nos encargamos que puedan recibir en la moneda que quieran, tener el contrato que quieran, tener los beneficios que quieran en cada país. Natalia, ¿Deel va de dónde hacia dónde? ¿Hace el proceso de selección? ¿Es solamente la parte de contratación? Cuéntanos un poco cuál es el alcance de Deel en todo este proceso. Entonces, nosotros no hacemos el reclutamiento y es bien importante porque suele ser que nos relacionan con eso. Entonces, la empresa decide contratar internacional o decide buscar un talento o su talento se va a mover. Después vienen las empresas que se llaman los de reclutamiento, que hay empresas tecnológicas tradicionales y les ayudan a buscar ese talento. Y si no saben con quién, nosotros tenemos un montón de partners que les podemos referir. Y nosotros entramos ya cuando está el perfil. Entonces, cuando está el perfil, arrancamos a hacer el contrato. En 5 minutos tú tienes un contrato legal entre Argentina, Colombia, Estados Unidos, China, bueno, en los países que quieras. Después, el sistema de pagos. Todo nuestro sistema es un sistema de payroll internacional. Entonces, el cliente nos paga a nosotros dispersamos facturas, bonos, comisiones, bueno, todo este universo de payroll que es enorme, pero internacional. Y estamos también en la parte de beneficios. Entonces, si nosotros estamos acá en Colombia, yo probablemente quiera WeWork. Si otra persona está en Europa, de pronto le interesa más un carro de renta que una plataforma de coworking. En China probablemente les interese un servicio de alimentación. Entonces la plataforma, según el país donde estás, te da un montón de opciones de beneficios, préstamos, tarjetas de débito, entre muchos otros. ¿Dónde nació Deel? ¿De dónde es la compañía? Entonces, Deel nace, los fundadores son francés, israelí y china-americana. Se conocen en MIT, los dos arrancan sus propios emprendimientos, los dos se encuentran con el reto de quiero contratar a mis amigos de múltiples países y no puedo, y ahí es donde se juntan y crean Deel como la compañía a finales de 2018, inicios de 2019, y de ahí en adelante hemos sido una compañía que nació totalmente remota. Yo arranqué cuando éramos 40 y creo que estábamos en 20 países distintos. Y somos pues hoy en más de 70, 80 países diferentes, totalmente descentralizada, no tenemos headquarters, no tenemos oficinas, somos los primeros en vivir este mundo virtual. Sí, nativa digital totalmente la compañía. Totalmente. La pandemia fue, ahí sí, una bendición para el negocio. La pandemia aceleró una tendencia, exactamente. Sí. Nosotros veníamos con una tendencia de crecimiento espectacular. Previo a pandemia ya había rondas de inversión, fondos como Y Combinator, Spark Capital, Anderson Wolowitz, que son fondos enormes de capital a nivel global, ya estaban detrás de nosotros. Pero pues llegó la pandemia y claro, se aceleró porque muchas compañías le tenían mucho miedo a esto y decían esto es imposible trabajar virtual y se dieron cuenta que no lo era. Y eso pues claro, nos ayudó a despegar mucho más rápido. Ahora, Natalia, estoy segura que habrá en algunos países en donde el poder contar de qué se trata el modelo y de alguna manera pues ver la oportunidad que hay es mucho más sencillo. No estoy segura que en Colombia y en algunas regiones de nuestros vecinos eso sea el caso, sobre todo en las grandes corporaciones. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque seguramente que para los pure players, los startups, todo eso, pues es una bendición como tú lo dices, pero no me imagino al mundo corporativo
en donde en 5 minutos les generas un contrato y ellos tienen que ir a que lo vean los vicepresidentes, los abogados, las firmas, las no sé qué. Me parece divertido que nos cuentes un poco cómo funciona eso. No, pues tal cual así fue mi experiencia. Digamos que arrancamos, yo arranqué a lanzar el mercado inicialmente en Colombia, después toda la región de Sudamérica y hoy en día tomo desde México hasta Argentina. Y en ese proceso, pues efectivamente el mercado natural de esto era los que ya lo hacían de manera masiva, ¿sí? Nosotros tenemos clientes como, bueno, las grandes startups en la región que ya lo hacían, estaban totalmente acostumbrados a trabajar así y eso fue muy rápida la aceptación. Entonces después nos empezamos a encontrar yendo hacia arriba en el mercado, a empresas más grandes, medianas, corporativas, que claro, nuestro trabajo fue más de consultoría y de explicación de lo que está pasando en el mundo que comercial. Entonces empezamos a hacer un trabajo efectivamente de exponer cuáles son las necesidades que están pasando en el mundo, qué es lo que viene, qué pasa en Europa, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Asia. Y hoy en día tenemos grandes corporativos en el mundo, incluyendo en Colombia, que trabajan con nosotros. Y la razón es porque no significa que su modelo de negocio cambió totalmente, pero el talento hoy en día es el que tiene un poder de decisión que antes no tenía. Y es el talento el que está diciendo, yo quiero trabajar contigo, ¿sí? Pero yo estoy viviendo en Perú o yo me voy a ir a vivir a estudiar a Australia o cualquier cantidad de cosas que están pasando hoy. Y estas empresas se encuentran en un momento donde dicen, o pierdo mi talento o me lo roban otras compañías más atractivas en ese sentido o cambio. Entonces, efectivamente, lo crean el contrato en 5 minutos, pero nos demoramos 3 meses haciendo un registro de proveedores, entendiendo el modelo de negocio, revisando cómo van a ser los pagos. Y al final el contrato se hace en los mismos 5 minutos, pero la idea, lo atractivo es que al final estos grandes corporativos ya se animan a esto, ya saben que es una cosa que no pueden, digamos que hacerse los ciegos y bloquearlo, porque el talento es el que lo está pidiendo y al final se quedan sin talento si no lo hacen. Maravilloso. Natalia, tu cargo es crecimiento en la TAM, ¿cierto? Y ese crecimiento, ¿hacia dónde se está enfocando? ¿A conseguir empresas que busquen su talento a nivel global? ¿O está más por la otra punta de que las personas entiendan que ustedes existen, que pueden tener un contrato laboral, pues más a nivel como del talento? ¿Dónde está tu foco de crecimiento en Latinoamérica? Correcto, mi foco es B2B, entonces es a compañías. Eso quiere decir, nosotros buscamos que las compañías colombianas, argentinas, peruanas contraten talento en cualquier parte, el mejor talento, y eso implica talento internacional. Ahora, sí tenemos un brazo de comunidad que llamamos, y es que las personas que trabajan dentro de la tecnología para empresas en cualquier parte del mundo, pues se volvieron una comunidad. Entonces, incluso estamos haciendo y empezando a hacer eventos. Arrancamos en Argentina hace unos días a hacer pues agrupaciones, conversaciones entre ellos, porque son una comunidad que se identifica entre sí, porque es que esto del trabajo remoto, ustedes lo están viviendo, creo, no es una forma de trabajar, es un cambio de estilo de vida, es el cambio de la forma de pensar, de estructurar el tiempo, de convivir. Este cuento de que somos dos personas y que la vida y el trabajo y hay que separarla y hay que, pues en el trabajo remoto se mezcla, y tú eres uno solo y empiezas a jugar en qué momento hago una cosa o hago la otra, que hace que se identifiquen mucho. Entonces es un bonito juego. Mi trabajo comercial es hacia compañías, pero sí trabajamos una parte de comunidad dentro de la empresa para fomentar que estas personas pues estén trabajando bien, tengan sus impuestos, etcétera. Y pregunta, Natalia, ¿no les da un poco de miedito a las empresas que esa comunidad tenga como un ánimo medio sindicalista en un determinado momento para vamos a reclamar los derechos de los trabajadores independientes? No, sabes que no ha sido, la verdad es que, a ver, seguimos creciendo demasiado, pero tenemos una comunidad que es tan fuerte que nos refiere a nosotros, a sus próximos clientes. Es una comunidad que dicen, o sea, cuando uno oye personas hablar de palabras como esto es mágico, es espectacular, ustedes me cambiaron la vida. No vemos mucho ese riesgo aún, puede que en un futuro llegue, no lo sé, pero por ahora la verdad ha sido una aceptación impresionante porque es que la tecnología lo que le permite a las personas es flexibilidad.
Es flexibilidad que si yo quiero retirar pesos colombianos lo puedo hacer, pero si yo viajo a Estados Unidos tengo una tarjeta con la cual puedo pagar dólares, que si yo voy a Europa puedo llegar allá y tener mi cuenta y después retirar en euros. Y esa flexibilidad y esas opciones, pues a la gente la verdad le fascina. Entonces, por ahora, espero que no. Bueno, muy bien. Bueno, vamos con nuestra primera sección de Ojo al Dato. Y el dato nos lo tiene hoy don Jole Restrepo. Bueno, esto de dar datos y además manejar consola a veces es complejo. El dato, ojo al dato. Se acaba de lanzar oficialmente, ya están abiertas las inscripciones para, o mejor las afiliaciones para el gremio EdTech, Colombia EdTech. Obviamente estamos felices celebrando y el dato asociado es que ya son más de 100 organizaciones entre startups, organizaciones que apoyan la educación y por supuesto universidades tan prestigiosas como el CESA que han demostrado interés en participar en el gremio. Entonces, más de 100 organizaciones hacemos parte del gremio EdTech. Bueno, pues eso sí es ojo al dato y felices de hacer parte de este maravilloso gremio. Ojo al dato y flores, además. O sea, que está muy bien. Yo quiero, Natalia, hablar un poquito de Natalia, sobre todo porque es que con esa, de verdad, diversidad de caminos que has tomado, conferencista, emprendedora, artista, jugadora de voleibol. Bueno, mejor dicho, no nos va a alcanzar esto para poder hablar un poquito, que nos cuentes de ti. Pero quiero arrancar porque nos cuentes cómo así que artista amateur. Sí, te cuento un poquito de ahí para atrás. Yo trabajaba en una compañía, en una startup, de cual hice parte del equipo fundador. Y cuando llegó la pandemia, pues el primer mensaje de los inversionistas fue, esto dura mínimo año y medio, hay que disminuir los salarios a la mitad, ¿sí? Esto, especialmente el del equipo fundador. Entonces, todo listo, pues hay que hacerlo por los demás, etcétera, y lo hicimos. Y en ese momento dije, bueno, pues sí, toca, pero yo necesito tener mis ingresos. Y toda la vida había pintado, pero a ver, el pintado, que le regalo un cuadro a mi mamá, que me meto en la universidad, yo estoy en la Javeriana, entonces la lectiva de, no sé, acuarela y la lectiva de no sé qué, pero muy como hobby personal, ¿sí? Nunca lo pensé como un comercio y un mercado. Pero entonces llegó la pandemia y dije, bueno, voy a subir una foto y voy a vender un dibujo a ver qué pasa. Y le puse creo que 70,000 pesos o algo así. No era un valor nada grande y ¡buf! Se vendió. Y entonces subí otro y a 100,000 y a 150,000 y así fui un poco. Y de pronto me empezaron a decir, oye, ¿y dónde veo tu trabajo? Y yo, no, pues yo lo que voy a tener un portafolio. Entonces pues creé una cuenta de Instagram, ahí empecé. Y resultó una atracción impresionante y fue una cosa que se me volvió un negocio paralelo de creación de cuadros, ahora hago cuadros y murales, me dedico a eso en mis tiempos libres y en mis horas extra que he ganado con el trabajo remoto. Pero aún me cuesta considerarme un artista, son de esas cosas que son más psicológicas que otra cosa, entonces por eso digo amateur, porque digamos que el trabajo de un artista es un trabajo de desarrollo y personal y donde tú vas trabajando todos los días. Espero que en 15 años yo me pueda dedicar a eso 100%, o sea, hoy disfruto y me apasiona la tecnología y es algo que es parte de mi día a día, pero me encanta el arte y espero que mi futuro en unos 15 años esté por ese lado. Lo que pasa es que Natalia ya está recibiendo premios como artista amateur. No le iría bien como futbolista amateur en este país, pero como artista amateur sí. No, la verdad sí estoy muy contenta, me ha ido súper bien, no me puedo quejar, o sea, siempre tengo pedidos y ha sido un proceso muy lindo. Entonces me voy un poquito para atrás, ¿no? ¿Y tu Instagram es cuál? Antes, porque sí, yo creo que eso iba a preguntarle. Yo quiero seguirte. Mi Instagram es Natalia Jiménez Art, se llama. Y el arroba es njm.art.col. Entonces, me voy un poquito para atrás. Yo soy diseñadora industrial. Me gradué y he jugado voleibol toda mi vida desde pequeña. Entonces entré al equipo de la Javeriana. Cuando me gradué de diseño industrial, yo dije, yo me muero por trabajar en Apple, hacer packaging y hacer mouse y hacer computadores.
y me encontré con un mundo laboral donde Apple no existía en Colombia. Y dije, bueno, ¿y cómo voy a trabajar en Apple si en Colombia no existe? Entonces, bueno, hoy en día digo el trabajo remoto sí me lo hubiera permitido, pero en esa época esa opción no era tan viable. Entonces empecé a trabajar en mobiliario, en producción, en páginas web, etcétera. Después entré al mundo de la publicidad, ahí es donde me especializo en marketing y empiezo a hacer muchas más cosas relacionadas a estrategia de mercadeo, servicio al cliente, y ahí me empiezo a relacionar con el mundo comercial. Y después hacemos un intraemprendimiento dentro de esta agencia de comunicaciones y publicidad, y ahí nace lo que es Datagram, es donde fui parte del equipo fundador de una empresa de tecnología que nace como una startup enfocada hacia el marketing digital, la automatización del marketing digital, y migra hacia inteligencia artificial y básicamente hacer funnels de datos desde recibo una fuente de datos, le pongo inteligencia artificial y lo saco y lo conecto. Entonces, salté de diseño, ingeniería industrial después agencias de comunicaciones, después en startups. Y ahí fue donde me conecté con el mundo de tecnología, me empezó a apasionar este mundo de innovación. Y después, en pandemia, decido hacer un cambio laboral y ahí es donde entro a Deel. Y cuando entro a Deel, pues nada, me conecté sobre todo con el propósito del trabajo remoto. Yo trabajaba remoto desde antes de pandemia. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, esto es el futuro, esto es lo que va a cambiar el mundo, y realmente esa es la razón por la que estoy acá. Realmente me apasiona mucho este tema y por eso hoy en día hablo mucho del futuro del trabajo y tengo muchas charlas sobre esto. Y nada, ahí estoy en este momento. En ese proceso hice mi MBA en el paso a paso, y la verdad, a mí como mujer, aquí hablando un poquito de género, creo que fue ese empujón de creer las capacidades que tienes, que a veces creo que por género a veces nos falta ese empujón que nos dé alguien y diga, me acuerdo que estaba en estas salas y yo era súper emprendedora, diseñadora industrial, y yo veía gerentes de grandes multinacionales como, pero ese tipo no es como tan imposible, ¿no? Es como parecido a mí. Y ahí un poco empezó mi proceso de empoderamiento, donde al final, pues ya hoy en día estoy pues en una situación totalmente distinta, estoy en empresas multinacionales hablando de trabajo remoto, pero ha sido un proceso interesante, totalmente diverso, y no sé en qué termine en unos años tampoco. Natalia. Buenísimo. ¿Y ya te metiste a NFTs? Qué pena, don Víctor. Dale. ¿NFTs están ya? Estoy, pero tímida, es decir, tengo mis billeteras, tengo mi OpenSea, tengo todo mi proceso, pero en mi trabajo artístico quiero hacer algunas cosas diferentes, entonces tengo por ahí mis bocetos tímidos. Todavía no, cuando lo tenga lo comunicaré. Okay. Invitamos a nuestros oyentes a ver el capítulo con... se me olvidó, con Fira. Tenemos uno con Fira y el otro con Pacho Man, y en los dos hablamos mucho de NFTs, entonces no se pierdan esos capítulos. Sí, así es, ahí los tenemos. Bueno, volviendo un poco al tema de Deel, yo me imagino un batallón de abogados trabajando para entender los marcos jurídicos en todo el mundo. Especialmente me llama la atención cuando, por ejemplo, pueda llegar a darse la situación de que una legislación en un país se contradice con otra en temas de defensa del trabajador, etcétera. Allí ese contrato, no sé, cuéntanos un poco de eso, cómo termina resolviéndose eso. Correcto. Y es la primera barrera que siente una persona cuando va a contratar afuera y dice, yo conozco la ley de mi país, pero la ley del otro lado no tengo ni idea qué está pasando, cuándo cambia. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos más de 200 partners legales alrededor del mundo que efectivamente estamos todo el tiempo revisando legislación en qué está cambiando, y tenemos equipo legal interno también alrededor del mundo entero para esto. Efectivamente, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos todo tipo de contratos, por prestación de servicios fijos, variables, por horas, empleados tradicionales a tiempo indefinido. Eso va a depender de la relación del cliente que quiere con la persona y del tipo de contrato que quiere, ¿no? Ahí está como todo el portafolio. Entonces, según eso, según el tipo de contrato, cambian un poquito las condiciones. Si estamos hablando de empleados, por ejemplo, nos vamos a ir 100% a la ley del país donde se va a contratar ese empleado.
Entonces, si en este país se pide que la terminación se haga con tanto tiempo, se pide que se paguen 14 salarios al año, se pide que haya vacaciones de 30 días al año, se va a cumplir con toda la legislación de ese país y nosotros lo que hacemos es que vamos a transferir toda esa información, costos, desglose al cliente en 2 minutos, en resumen, ¿sí? Y ya por la parte de legislación, pues eso pasa, cambió con la guerra Ucrania y Rusia, pues empezó todo un tema de cambios legislativos también, quién puede trabajar con quién puede hacer pagos a quién. Entonces, todo el tiempo estamos cambiando, estamos modificando nuestros contratos, modificando nuestras relaciones para asegurarnos que lo que más vamos a cuidar es que las personas y nuestros clientes estén legales en el país donde están operando. Maravilloso. Natalia, lo que has tenido es un espíritu emprendedor siempre, ¿no? Y yo creo que eso hace la diferencia. Me encanta ver mujeres en tecnología, pues he crecido y de alguna forma fui pionera. Cuéntanos en DEAL cómo es esa participación de género, porque pues sí, habrá abogados, hay de todo, pero cuéntanos un poco qué está pasando allí. Te cuento, y de hecho una de las razones por las que decidí entrar a esta compañía es porque una de las co-founders es mujer y para mí era de esas cosas que yo digo, no he tenido esta figura de rol y qué importantes son las figuras de rol para uno poder identificarse con otros perfiles y saber que es posible, que es viable. Entonces, pues desde ahí que haya una co-founder mujer genera un montón de culturas abajo, tenemos en el nivel de gerencia, digamos, de C-Level también muchas mujeres, tenemos también en el equipo de dirección que somos nosotros varias Heads of Expansion, digamos, la Head of Expansion de Estonia, es una mujer espectacular, que en Estonia el equipo, básicamente toda la ciudad es emprendedora y tecnológica, entonces ella se mueve con el presidente y tiene como un nivel de relacionamiento muy alto porque hay un nivel de tecnología impresionante en este lugar. Y al final, pues lo que buscamos es que exista en cualquier nivel, pues un cargo de liderazgo femenino. Ahora, habiendo dicho eso, ya yo como, digamos, contratadora de mi equipo, es supremamente difícil mantener pues intentar siquiera una igualdad, porque la realidad es que los perfiles que aplican hoy en día son muchísimo más de género masculino que de género femenino. Entonces, para uno en la contratación, por más que tú lo forces, por más que tú lo busques, pues obviamente tienes que tener ciertos criterios y por simple estadística es más difícil. Entonces, nos esforzamos, nos importa, queremos como meterle mucho foco a eso, pero sí la invitación es a que más mujeres se metan en este mundo, que no crean que esto es solamente de data scientists que están en 3 pantallas y encerrados. Porque hay muchísimo por aportar y realmente hay un tema de demanda que no se recibe de género femenino igual que el masculino. Natalia, en el tema de los beneficios es algo que me llama poderosamente la atención. Cuéntanos un poco, por ejemplo, cuáles son los beneficios que un talento en Colombia está pidiendo y a veces, y cuáles son de pronto los no negociables. Sí. Hace un año era un poquito diferente a lo que es en los últimos meses. La realidad es que hoy en día de verdad la gente busca flexibilidad y antes el contrato de prestación de servicios era algo que se veía como, lo voy a decir feo, pero de segunda clase, ¿sí? Hoy en día está cambiándose un poco los papeles porque primero pues está trabajando más asíncrono. Realmente yo te contrato para que hagas un servicio, para que hagas algo y tú verás cuándo, cómo y dónde lo haces. Entonces eso tiene una relación mucho más flexible que lo que era una relación laboral tradicional. Y segundo, la gente está pidiendo diversificación en sus monedas, ¿sí? Si yo puedo y me está contratando una empresa en Europa, una empresa en Estados Unidos, una empresa en otro país, pues yo prefiero recibir dólares o recibir euros que recibir pesos. Entonces, eso definitivamente es un factor bastante atractivo hoy en día y no significa que no ingresen las monedas a Colombia y que al final tú recibas tus pesos y retiras a Bancolombia o a la vivienda o al banco que sea, pero tienes tu pago mensual en una moneda más estable que la moneda local. Entonces, eso es una de las cosas más atractivas que se pide hoy en día. Lo segundo es el tema de
de préstamos. Nosotros tenemos opciones de préstamos dentro de la tecnología, o sea, como que avanzamos tu pago mensual, si ya llevamos trabajando un tiempo, esto es riesgo nuestro, no del cliente, y eso le atrae mucho a la gente, sobre todo ahora con algunas tasas de interés que están bastante altas, pues está bastante atractivo usar este tipo de recursos con nosotros. Y lo último es que ya se dejó de asociar el trabajo remoto con el trabajo en pandemia. Entonces la gente ya se dio cuenta, yo puedo trabajar remoto, pero puedo ir a un coworking, puedo ir a otros sitios. Entonces ahora, por ejemplo, nos aliamos con WeWork en el mundo entero, donde tú en la tecnología puedes pedir que te den un espacio de trabajo. Entonces tú compras el contrato, lo pagas y además le das el beneficio de WeWork. Entonces la persona puede o trabajar desde su casa o ir a su coworking, lo que quiera. Y tenemos de hecho otro servicio que es súper chévere, que también nos pedían mucho las empresas, que se llama Hoffi, y es que el segundo reto después de pasar todo esto legal y administrativo que solucionamos era, pues, ¿cómo le mando un equipo de trabajo? Me toca comprarlo en Amazon, me toca comprarlo por allá en AliExpress, ¿o qué hago? Entonces tenemos una cosa que se llama Hoffi, donde a través de la tecnología igual pueden llegar y decir, yo te doy 1000 puntos por persona nueva. Y esos 1000 puntos, la persona entra y dice, yo quiero 500 puntos un computador, 100 puntos un mouse, 10 puntos una silla, bueno, lo que sea, y le llega a su casa. Entonces, ese tipo de cosas son lo que hemos venido aprendiendo de todo lo que se necesita en este mundo nuevo. Entramos, compramos, integramos a la tecnología para que tengan un poco todo en un solo lugar. Natalia, si nos puedes compartir un poco de cifras de cuántas personas están contratadas en Colombia o en Latinoamérica con Deel, o cuántas empresas están contratando con Deel en Colombia y en Latinoamérica, sería buenísimo. Y de pronto, mientras las consigues, podemos ir a el pensar en voz alta con Emilia Falcao, o ya no Falcao, ya es la Lucho Díaz de la... La Lucho Díaz, así la llaman. Así me Claro, llama. Emilia. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre el rol del empresariado en Colombia. Y es que en días pasados conocimos los resultados de la encuesta de Inbamer, en la que el 64% de los encuestados sienten que las cosas en Colombia están empeorando. Y más del 40% señalan que la economía y el desempleo son el principal problema que tenemos actualmente. En este contexto, pues también nos encontramos con una favorabilidad hacia el sector empresarial por encima del 60%, y en Colombia se tiene una perspectiva de crecimiento económico del 7.1% según estimaciones del Banco Mundial, lo que hace que estemos liderando las expectativas de crecimiento entre los países de la región. El Banco Mundial advertía hace unos días una frase que me gusta mucho, y es que decía, no hay que bajar la guardia y hay que ponernos las pilas. Y justamente esa es la reflexión de hoy acerca del rol del sector empresarial como motor de desarrollo, de innovación, de crecimiento de empleo y bienestar social para todos los colombianos. Porque la verdad es que no se trata meramente de lo económico, sino que se deben incorporar conceptos como la creación de valor social, ambiental, de manera que la riqueza no solamente genere beneficios económicos, sino que genere beneficios para todos y que esté en línea con las necesidades de sostenibilidad y bienestar que requiere nuestro país. Eso es nuestra reflexión de hoy, de cuál es ese rol del empresariado. Total, buenísimo, buenísimo. Sí. Muy oportuno. Y Aplausos. muy oportuno. Bien, hay que darle con toda. Momentos difíciles, pero hay que darle con toda, sin lugar a dudas. Bueno, Natalia, ¿qué datos nos tenés? Ojo al dato con Natalia. Bueno, te cuento un poquito sobre datos importantes que hemos visto en la región colombiana. Por ejemplo, Bogotá se está posicionando dentro del top 5 del ranking de lugares del mundo en los que más personas fueron contratadas para trabajar de forma remota. ¿De dónde sacamos estos datos? Nosotros lo que hicimos fue, tenemos más de 100,000 contratos dentro de la tecnología, cientos de miles de compañías, más de 500,000 datos de salarios, y lo que hicimos fue tomar pues un panorama de enero a junio y decir cuál es el estado hoy de lo que está pasando en el mundo. Y de aquí es donde sacamos toda esta información. Bogotá sale en la ciudad número 5 del mundo, es un ranking espectacular.
También los profesionales que más fueron contratados para trabajar remoto desde Colombia para mercados del exterior fueron ingenieros de sistemas, representantes de desarrollo de ventas y gerentes de cuentas. Estos últimos dos, el primero no es sorprendente, los ingenieros de sistemas se contratan de cualquier parte a cualquier parte, hay una escasez impresionante en estos roles y eso va a seguir pasando por algunos años. Pero los roles de representantes de desarrollo de ventas y gerentes de cuentas están muy relacionados con el perfil colombiano. Somos muy buenos para atender a los clientes, somos muy empáticos, queremos ayudar y eso es una de las razones por las cuales este talento se está posicionando muy bien en el exterior. También, por ejemplo, Colombia se encuentra en el cuarto país más atractivo de América Latina para contratar talento desde el exterior. Aquí lo supera Argentina, Brasil y México, que por tamaño y talento pues es coherente, pero estamos de cuartas en ese ranking. Y los países que más contratan profesionales colombianos son Estados Unidos, México, Canadá, Chile y Reino Unido. Y esto se da también porque pues, nuestra zona horaria es espectacular, podemos trabajar una parte con Estados Unidos y Canadá y otra parte nos alcanza a dar por zona horaria trabajar con Europa, entonces tenemos esa ventaja competitiva que de pronto hay otros mercados que no la tienen. Y por último, en Colombia el 2% de sus trabajadores recibieron sus pagos a través de criptomonedas, ¿listo? De los cuales Bitcoin fueron el 52%, USDC, que es la que se pega con el dólar, 24%, y Ethereum un 14%, así como datos chéveres. Entonces, ¿qué estamos viendo? Incluso la gente hoy retira sus pagos mensuales en criptomonedas, esto no decayó incluso con la caída que hubo de cripto, pues como que se llama del cripto invierno en los últimos meses. Entonces, pues estamos viendo que hay una diversificación bien interesante por ahí. Esos datos están buenísimos. Están buenísimos. Natalia, entiendo que ustedes no hacen la parte, digamos, de selección y todo esto, pero seguramente mucha gente que nos está oyendo se preguntará, ¿cómo hago para que pueda llegar yo a que tenga un contrato de estos? ¿A dónde acudo para poner mi hoja de vida y mucho más en todo este mundo del trabajo remoto para que me puedan encontrar? Entonces, tú decías, tienen aliados, ¿cómo hacer ese match? Correcto. Entonces, efectivamente, lo que hay son hoy en día opciones para poder darse a conocer. Torre, por ejemplo, es uno de esos partners y clientes nuestros bastante representativo que se encargan de poder conectar la oferta y la demanda. Tenemos otros partners como Near en Argentina, como Jovan Talent. Bueno, realmente hay un montón, entonces lo que pueden hacer es primero empezar a fortalecer su inglés, si no lo han hecho, así como consejo rápido. Es muy importante para poder comunicarse, nadie tiene que hablar perfecto inglés, uno en estas compañías se da cuenta que hay un inglés francés, inglés alemán, inglés latino y no pasa nada, lo importante es poderse dar a conocer y comunicar. Segundo, perfiles en LinkedIn, la realidad es que hoy en día el mundo laboral B2B está muchísimo en esta plataforma. Y de pronto yo creo que nosotros como colombianos no estamos tan acostumbrados. De hecho, normalmente nosotros aplicamos y hacemos un currículum muy fuerte, pero nuestro LinkedIn de pronto no tiene tanta actividad. Y es muy, muy importante porque muestra cómo piensas, con quién interactúas, cuál fue tu experiencia. Es mucho más fácil de consultar. Entonces, pues recomendar que empiecen esto. Y ya lo tercero, que busquen plataformas de reclutamiento remoto o nos escriban a nosotros y les podemos con mucho gusto compartir todos nuestros partners que son cientos en los múltiples países en el mundo y ya, aplican. Hoy en día, de hecho, hay otra empresa que se llama Worky, que Worky también se encarga de tomar tu perfil, ayudártelo a estructurar, después te ayudan a buscar trabajo. Hay otra que se llama Henry, Soy Henry, que es para estas personas que quieren cambiar de rumbo, que son abogados o algo así, dicen, no, yo quiero ser desarrollador, por aquí no fue. En 4 meses gratis, creo que 4 o 6 meses gratis, tú haces el curso de programación intensivo y ellos después te ayudan a conectar y tienen clientes como Mercado Libre, como Globant, entre muchos otros, y tú al final creo que pagas como por tu salario distribuido, algo así. Hay de todo. Ok, antes de cerrar y para no olvidar a Santiago Pinzón, Natalia, recomiéndanos un libro, un podcast, algo así que te esté moviendo la cabeza en este momento. Bien. Atomic Habits creo que es obligatorio.
Es un libro bastante común, pero realmente creo que uno de los grandes éxitos de cualquier persona es asegurarse que tiene hábitos saludables para que lo que sea que se proponga lo logre y se obligue a pensar que proponga. Así que creo que es una Biblia bastante útil para todos. Y de podcast, la verdad, me apasiona en este momento el podcast de Vanessa Rosales. La conozco personalmente. Es una persona que es antropóloga, feminista, historiadora y amante del rock. Y mezcla estos 4 mundos en un podcast donde habla muchísimo del género, es cartagenera, ha vivido todo tipo de contrastes. Así que si a alguien le interesa saber un poquito sobre el mundo de género relacionado a historia, creo que es un podcast bastante bueno. Bueno, qué bien. Bueno, pues en este episodio tuvimos a Natalia Jiménez, gerente regional de expansión en Sudamérica para DIL. Además, voleibolista y artista más que amateur. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que estamos siempre en Caracol Radio y en las diferentes plataformas de podcast. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Natalia. Bye.